Buenas tardes. Por fin ha llegado el día de nuestro panel de periodismo constructivo. Creo que esta es una de las conversaciones que vamos a tener que ha generado expectación, no en el público habitual que tenemos en Open Value, sino que hemos roto un poco ese techo de cristal y estamos llegando a otra audiencia porque el tema lo merece, ¿no? Vamos a hablar de cosas que impactan desde luego a nuestro trabajo en Open Value, pero van un poco más allá y me parece muy interesante y muy enriquecedor. A ver, ¿por qué estamos aquí con Open Value y con Borja y con Alfredo? Pues mira, casualidades de la vida en realidad o providencia. Alfredo y Borja son los dos fellows de Acumen. Acumen es el programa de fellowship que enseña habilidades blandas o otro tipo de capacidades para poder ser líderes de cambio, y los dos han pasado o están pasando por un proceso de, yo diría, desarrollo personal, pero ellos saben más que yo porque yo no soy fellow y ellos sí. Desde Open Value hemos apoyado este programa porque vemos que en España todavía faltan profesionales, pero sobre todo faltan líderes de cambio, ¿no? Están en muchos sitios, algunos ni siquiera se identifican y bueno, pues decidimos que este programa podía ayudarnos a vertebrar al grupo de personas, que son ellos y somos muchos más, pero estos son los que saben de verdad de liderazgo y cambio y transformación, que van a llevar esto los próximos 20, 30, 40, 100 años, porque este cambio será lento. A mí personalmente el periodismo me ha encantado siempre, me encanta, leo los periódicos todos los días y el tema de Alfredo me enamora. Me había llegado hace unos años un periódico inglés que hacía noticias solo buenas. Bueno, estas cosas que se oyen y pensamos todos, de ves el telediario y todo es horrible. Bueno, por fin tenemos a dos expertos en periodismo lento, pero antes de empezar a hacerles preguntas y a contaros qué es todo esto, quiero que ellos dos se presenten con un talento o una capacidad nueva que han aprendido en el Acumen Fellowship, que es voz auténtica. Vamos a ver al verdadero Borja y al verdadero Alfredo contados por ellos mismos. Si quieres, Borja, tú ya te has desmuteado. Arranca. Bueno, pues mira, yo voy a, o sea, más que voz auténtica, lo que voy a hacer es desmitificar esa presentación que acabas de hacer, que parece que suena siempre como... has dicho dos expertos en... Yo voy a decir que hay un experto y un tipo que le acompaña. Yo soy el tipo que le acompaña, ¿no? Y creo que estoy en esta conversación porque yo estudié periodismo y duré en el periodismo, o sea, el periodismo, digamos, al uso mainstream, duré 3 meses. De hecho, en un periódico en el que Alfredo ha trabajado muchos años, ¿no? Que es en el Diario de Navarra. Y yo me salí de la corriente del periodismo y me he dedicado siempre a otras cosas, pero creo que estoy aquí y creo que no, que voy a daros el crédito de que me habéis elegido más o menos bien, porque yo he decidido ejercer el periodismo como una herramienta para la transformación siempre en una de las manos, mientras ejercía con la otra otro tipo de trabajos, ¿no? Generalmente vinculados a desarrollo, a desarrollo económico y a políticas públicas, ¿no? Entonces, la realidad es que mi labor como periodista ha venido siempre pues, desde un punto de vista que la verdad es que yo cuando leí el libro de Alfredo, pues le puse nombre, ¿no? Entonces, yo no conocía mucho sobre esta tendencia, no sabía que se reflejaba como una forma de hacer el periodismo, sino que yo básicamente pues, la intentaba practicar sin tener los mimbres, ¿no? Para hacer el cesto. Entonces, cuando leí el libro, primero me sentí muy identificado en algunas cosas, en otras me di cuenta de que lo estaba haciendo mal, lo cual también es bueno al leerlo. Pero sobre todo, y yo le dije y se lo dije también a Alfredo el otro día, es que cuando leí su libro pensé, joder, si lo hubiera leído probablemente en la carrera, cuando salí de la carrera, hubiera seguido por ese camino y no me hubiera ido por otro, aunque el periodismo me hubiera acompañado, ¿no? Y le dejo al experto, que es el que tiene que presentarse. Muchas Creo gracias, que Borja. estás muteada, María Ángeles. Te digo que de Seek for Change no nos cuentas nada, nada, ¿no? Luego os cuento, hombre, que vamos a entrar en Bueno, harina. venga. Pues nada, Alfredo, te toca. Bueno, gracias María Ángeles y gracias Borja. Haciendo caso a María Ángeles, que para eso es la presi. Yo sobre todo soy el mayor de 4 hermanos en Pamplona, súper protector, responsable, muy exigente y exigido
y muy perfeccionista y siempre muy al servicio de los demás, ¿no? Y eso me hizo encontrar en el periodismo también un lugar desde el que ejercer todos esos roles de alguna forma. Yo empecé en el periodismo en la parte más áspera, en la parte más dura. Mi primera historia fue relacionada con sucesos, con investigación. Durante muchos años estuve trabajando fundamentalmente en el periodismo de denuncia, de contar lo que otros querían ocultar, corrupción, aquí en Estados Unidos, y durante la mayor parte de mi carrera eso fue la forma de ejercer periodismo que yo entendía además que era la más valiosa, si no la única en ocasiones, porque además era la que más se valoraba socialmente. Los premios se concedían a ese tipo de periodismo, las felicitaciones de colegas, familiares, amigos del entorno siempre tenía que ver con ese tipo de periodismo, era algo aspiracional, ¿no? La denuncia como el máximo valor periodístico. Y luego durante unos años me he ido dando cuenta de que hay otras formas mucho más, no más importantes, pero sí complementarias, de contar la realidad y de que el periodismo sea valioso para la sociedad. No solo hay que denunciar, sino también contar lo que sí funciona, contar las soluciones que se están poniendo en marcha para tratar muchos de los problemas y los desafíos sociales que tenemos, y analizarlas e investigarlas con rigor es un valor muy importante, que conecta a personas, que inspira, y luego hablaremos más de todo eso, ¿no? Pero eso es fundamentalmente el recorrido. El fellowship de Acumen me sirvió para hacer un ejercicio de reflexión muy importante y para darle forma al propósito que yo tenía de esta evolución, y cristalizó, acabé el libro, y cristalizó también en que puse en marcha el Instituto de Periodismo Constructivo como una organización que me sirve para canalizar, como digo, ese propósito, ¿no? Que es impulsar un movimiento en favor de un periodismo que tenga una vertiente mucho más constructiva de soluciones, que piense más en el futuro, ¿no? Y por eso mis compañeros de la corte de Acumen fueron una inspiración muy importante, porque es gente que está ahí fuera trabajando por resolver problemas sociales, y les mando un saludo obviamente a todos. Y quiero hacer una mención especial hoy, que es, hoy hay alguien seguramente que le habría encantado estar en esta conversación y que le habría disfrutado mucho, que es Santi, y que hoy despide a su padre, así que le quiero mandar un abrazo muy fuerte. Ubuntu, Santi. Gracias. Bueno. Que ya me habéis empezado a contar parte de las soluciones, pero vamos primero a hacer un poco un marco que a mí me interesa, porque además yo creo que lo vamos a compartir todos aquí en la audiencia, de cómo veis el periodismo hoy en día, ¿no? Pues que sabemos todo que hay nacionalismos, polarización, luego la inmediatez. Parece que, igual que tú decías que era importante el periodismo de investigación, de descubrir cosas y denuncia, ahora parece que si no estás al día, al minuto de lo que ha pasado en el otro lado del globo, te has quedado fuera, ¿no? Y vosotros, ya por tu libro, ¿no? Y por lo que me vais dejando ver en la conversación, estáis pensando otra cosa, pero quería que hicierais los dos un poco un marco sobre si esto de polaridades, nacionalismo, noticias, tal, tensión todo el tiempo, pensáis que eso es así y que el periodismo está ayudando a que eso crezca y todavía se tensione más, o no, o es parte de la solución. Pero no me contéis la solución, solo vamos a enmarcarlo. Bueno, pues la verdad es que yo siempre creo que, o sea, el periodismo no es monolítico y no lo ha sido nunca, ¿no? Y, primero, no todo el periodismo, o sea, el periodismo tiene muchas vertientes y además ha adoptado posiciones diferentes a lo largo de la historia. Entonces yo creo que es muy importante entender esa capacidad también que ha tenido el periodismo de ir adaptándose a diferentes necesidades sociales y a diferentes momentos históricos, ¿no? Entonces yo creo que lo que decía Alfredo es una de las claves, y es entender que en un momento dado el periodismo era la clave para informar y denunciar, ¿no? Y ser un poco esa especie como de herramienta de cuarto poder que esté al frente, que sea el que descubra las miserias y esté al frente, ¿no? de los poderosos, entre comillas, y que de alguna forma pues haga ese balance necesario en las sociedades, ¿no?
Pero bueno, eso fue un momento en el cual, o sea, que no estoy diciendo que esa función no deba seguir ejerciendo, pero la realidad es que hay un momento en el que el periodismo transita hasta, para mí, desde mi punto de vista, una fijación de agenda. Es decir, de repente el periodismo ya no es tanto un movimiento que se dedica a descubrir digamos, las flaquezas del poder, sino que empieza a ser un movimiento más que fija agendas y que controla un poco los canales de discusión, ¿no? Y ese momento pasó también, porque resulta que ahora mismo tampoco es, o sea, sí que es un gran fijador de agenda, pero ya no es el único fijador de agenda, ¿no? Y entonces yo creo que se transita hacia un momento, y por eso creo que lo que nos cuenta Alfredo en el libro es tan pertinente, en el que hay dos necesidades básicas de que el periodismo aborde. Una es la verificación, es decir, en un momento en el que la mentira ha tomado tanto poder en el espacio público, la verificación es importante, pero sobre todo yo creo que es construir espacios e imaginarios posibles. Es decir, cómo somos capaces de, a través del periodismo, no solo enfocarnos en cuáles son los problemas, que realmente se pueden leer desde muchos otros puntos de vista, y de hecho las voces de los periodistas como analistas de la realidad están muy cuestionadas, porque ahora cualquier experto en su temática tiene la capacidad de contarlo y de llegar quizás a un diagnóstico mucho más acertado, sino intentar que se trascienda de ese diagnóstico que normalmente es partidista y tiene un sesgo a las potencialidades de soluciones, ¿no? Que ya tiene la obligación de asumir que hay muchos expertos que hablan desde diferentes puntos de vista y por consiguiente proponen diferentes visiones del problema, ¿no? Entonces yo creo que esas dos posiciones son las que a día de hoy le pueden dar mucho más valor al periodismo. Una es verificar la realidad y contar la realidad tal y como es, desmintiendo los bulos, y vemos todo el movimiento de fact-checking, pero el otro me parece mucho más importante, que es dibujar nuevos imaginarios posibles y nuevas soluciones posibles a problemas, y por consiguiente dar una luz sobre lo que puede ser, no lo que es, ¿no? Sí, o sea, coincido con Borja en todo lo que ha mencionado, y creo que ha sido muy acertado. Hoy es verdad que decías, María Ángeles, hay varias características. La sobreinformación es una, o sea, hoy el periodismo se ejerce, pero también se consume, o la información se consume en un contexto de sobreinformación enorme. Hay mucha más de la que podemos ver y, por supuesto, de digerir, ¿no? Una aceleración también del relato, de la vida en general, una aceleración brutal, y eso afecta mucho al relato informativo, que al final lo importante siempre acaba siendo ahora lo nuevo, ¿no? Esto es una sucesión, ese scroll infinito en el que uno nunca acaba de bajar y que van superponiéndose noticias, sean importantes o no, pero como son nuevas y llaman la atención, están ahí, ¿no? Y luego la distracción. También consumimos información de una manera en general muy distraída. El dispositivo fundamental es el teléfono móvil, que es otras muchísimas cosas, además de esa. Compartimos sin verificar, leemos sin profundizar, porque simplemente no da tiempo con el tipo de vida que llevamos. Todo eso hace que el periodismo también, para poder cumplir con esas funciones que aparentemente cree que tiene, porque perseguir la actualidad al segundo no estoy seguro de que sea la función fundamental del periodismo, y para algunos aparentemente así es, ¿no? Su máxima, pues acaba simplificando problemas, construyendo relatos muy antagónicos, porque necesita contar las cosas muy rápido, ¿no? Y contarlas de manera que se entiendan muy rápido. La prisa, es verdad que a veces lo urgente hoy en día probablemente sea pararse a pensar y pararse a escuchar. Yo creo que hoy eso es lo urgente. Y el periodismo, como cuarto poder, mencionaba Borja esa evolución. Yo no estoy tan cómodo creo que hoy el periodismo entendido como cuarto poder lo sitúa como controlador de otros poderes, que es una función esencial que tiene. Pero hablar del periodismo como cuarto poder también lo sienta a la mesa de esos mismos poderes, ¿no? Y yo me siento más cómodo entendiendo más que el cuarto poder del periodismo como el liderazgo social que tiene que asumir el periodismo, mucho más cercano a la ciudadanía y mucho más con la ciudadanía, más que para la ciudadanía. Entonces, ahí creo que eso es una evolución clara. Y en la parte, por hacer una pincelada, aunque luego profundicemos, todo esto encajado con la polarización. Hay un fenómeno de desconfianza muy importante en los medios, de abandono de los medios. Un tercio de los ciudadanos deciden abandonar o no consumir medios deliberadamente.
porque no se sienten bien, se sienten impotentes, y de eso también hablaremos después. Y en la política, los medios viven una contradicción que, por un lado, critican con razón la crispación y la polarización que existe, pero por otro lado sirven de altavoz casi sin filtro muchas veces, o incluso peor aún, replican los escenarios de confrontación política, los replican en sus programas escenográficamente. Entonces, creo que eso es difícil salirse de ahí, es verdad, porque se ha creado un sistema de llamar la atención, de generar polémica, de espectáculo, de periodismo de espectáculo, que es difícil, pero hay oportunidades que luego mencionaremos. Hay oportunidades para poder hacer otra cosa, seguro. Bueno, me quedo con cosas muy interesantes de lo que habéis dicho, ¿eh? Y me lo quedo para mí y se lo digo también a la audiencia, ¿no? Borja, que nos decías que había como dos necesidades importantes, la de verificación, que Alfredo también ha hecho ahí hincapié en eso, y lo de construir imaginarios posibles, que es que esto me ha llevado a de todo, ¿no? ¡Qué bonito! Esas serían como dos ventanitas de oportunidad que ahora profundizamos un poco más. Y luego tú, Alfredo, me ha encantado la parte de liderazgo social también que decías, ¿no? El periodismo debería de tener no ser un cuarto poder, sino coger la voz de un liderazgo social, y luego a ver qué hacemos contra el abandono, ¿no? Que ya consumimos noticias hasta yo que sé de qué, lo que nos venga de la lluvia, ¿no? Ya no sabes ni de qué leer, ni de dónde, ni tal y cual. Vale, pues un poco hemos puesto el marco de dónde venimos, qué periodismo es necesario ahora, qué está ocurriendo, y creo que vosotros sois optimistas como yo y veis que esto es una ventana de oportunidad, ¿no? Hay estos gaps, estas cosas que no están funcionando, estamos dejando de tener esta función, vamos a ver cuál tenemos. Pues querría ver vuestro punto de vista sobre esto, ¿no? ¿Dónde está la oportunidad que hay en este marco? Y ya luego vamos a las soluciones. Si quieres, Alfredo, empieza tú ahora y así cambiamos un poco la dinámica, para sorprender. Encantado, encantado. La oportunidad tiene que ver con equilibrar un poco el relato, ¿no? El periodismo sirve, y lo hemos comentado en varias ocasiones, el periodismo sirve para que nos hagamos una imagen del mundo y para que sepamos cómo es el mundo, pero también nos ayuda a hacernos una imagen de nosotros mismos en la sociedad y del papel que jugamos. Y nuestro papel puede ser un papel pasivo como espectadores de lo que ocurre, o un papel activo en el que podemos tomar parte en la resolución de los problemas y de los desafíos en la medida que podamos o queramos. Claro, para que podamos ejercer ese papel, el relato de los medios es muy relevante. Si los medios nos cuentan solamente los problemas y nos presentan los problemas como terribles, inalcanzables, nos cuentan uno detrás de otro, es una sucesión constante, probablemente creamos que no tenemos nada que hacer para resolverlos, que no conectamos con ellos ni podemos participar, y además probablemente pensemos, además de sentir esa impotencia, que los ciudadanos lo dicen en los estudios, además quizá incluso creemos que no hay nada que hacer, con lo cual tenemos ese papel más pasivo. Sin embargo, si los medios y el periodismo cuenta también lo que sí funciona, lo investiga con rigor y lo acredita, si cuenta todas las iniciativas que hay y las hace visibles de personas, organizaciones que están trabajando con magníficos resultados y sobre todo con magníficos aprendizajes en la resolución de grandes desafíos que tenemos y de pequeños desafíos, cercanos y lejanos, eso te acerca mucho más a los problemas, te conecta con otras personas, te inspira, puedes emular, puedes sumarte y desde luego te agrega a un sentimiento de esperanza real, no esperanza ingenua, sino real, basada en datos, de que el cambio es posible. Y desde esa perspectiva, creo que ahí, conectando con lo que mencionaba antes Borja, creo que hay demasiadas narrativas individuales, creo que necesitamos un relato colectivo poderoso y creo que un periodismo que equilibre la narrativa y un periodismo que nos cuente la realidad de manera completa, fiel, justa, ayudará a que tengamos narrativas colectivas poderosas, porque no somos nuestros problemas, no somos nuestras tragedias, somos mucho más.
Somos nuestro pasado, nuestros anhelos, nuestros desafíos, nuestro propósito, nuestras ganas, nuestra fuerza, nuestra inspiración. Somos muchas cosas y tenemos que contarnos desde ahí, pero para contarnos desde ahí necesitamos reconocernos ahí. Y el relato de los medios nos ayuda a reconocernos y nos ayuda a hablarnos desde un lugar mucho más potente, mucho más optimista, pero como digo, no optimista ingenuo ni budista, sino optimista porque hay pruebas de que la transformación es posible y que hay gente que está trabajando por ella. Y que les sale bien. Me encanta. Pues nada, Borja, no te han dejado nada ya para esta pregunta. Sí, no te creas. Mira, Sí. una cosa que me parece súper interesante que ha dicho Alfredo es, y que pasa, no nos pasa solo en el periodismo. Si pensamos, por ejemplo, en la historia, ¿no? Nos contamos la historia en base a los hitos negativos que van trazando, digamos, el decorrer de nuestras naciones, ¿no? Entonces nosotros contamos la historia y la realidad es que la contamos de guerra a guerra. Pero lo más curioso de todo esto es que entre guerras, ¿no? Que son los mayores periodos de la humanidad, pasan cosas fantásticas y maravillosas, pero seguimos contándonos la historia de esa forma, ¿no? Y que me parece que la transformación no solo va en cómo cambiamos el periodismo, sino en cómo cambiamos la forma en la que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Y ahí me parece que hay tres ventanas de oportunidad interesantes, ¿no? Complementando las que dice Alfredo. La primera es que yo creo que hay una oportunidad en el propósito del periodismo, ¿no? Y esto creo que es clave, ¿no? El periodismo se ha dedicado durante mucho tiempo a contar lo que pasa, ¿no? Y el problema de contar lo que pasa es que, claro, si cuentas, si quieres buscar la chicha de lo que, bueno, la gente en su día a día vive en las cosas buenas y eso lo experimenta continuamente, ¿no? Entonces tú quieres descubrir lo malo que pasa, ¿no? Para transformarlo. El problema es que cuando cuentas lo malo que pasa, muchas veces caes en el derrotismo de decir, bueno, es que, claro, todo lo que pasa es malo, ¿no? Y yo ahí reivindico siempre en la frase de esta filósofa italiana, de Rosy Braidotti, que dice que debemos adoptar una ética afirmativa. Y eso creo que es clave con el periodismo. Una ética de la afirmación que es una ética transformadora, es decir, ser consciente de todas las cosas negativas que existen y utilizarlo como un poder para la transformación, como un impulso para la transformación, ¿no? Y esa es una oportunidad que tenemos. La segunda es el momento. Si no es ahora, no es nunca. Creo que es absolutamente clave. Estamos viviendo en un momento en el que, por un lado, existe un cuestionamiento brutal de la labor del periodista, por otro lado, nunca ha habido más necesidad de ellos, ¿no? Entonces, de un periodismo como defiende Alfredo, ¿no? Constructivo. Entonces, creo que es un momento brutal para ejercerlo. Y el tercero, y aquí voy a ser un poco cabrón, es las herramientas. Y es que todas esas herramientas que están horadando esa labor tradicional del periodismo en realidad son una oportunidad brutal para ejercer el periodismo de otra manera. Cuando alguien dice, no, pero es que claro, los medios están comprados y como los medios están comprados ejercen un poco de brazo, ¿no? Extensivo de los partidos y la agenda la fijan los partidos y los medios le siguen. Bueno, ya, pero es que también hay otra multitud de formas de comunicarte que tienen una capacidad de llegar a las personas de manera mucho más directa, de tú a través de las redes sociales, hoy en día tenemos youtubers que son unos verdaderos inútiles y que tienen una capacidad de influenciar brutal, pero es que también tenemos youtubers que son increíbles y que tienen esa capacidad de transformación. O sea, que las mismas herramientas que están horadando la labor del periodismo suponen una oportunidad brutal para aquel que la sepa aprovechar. Joder, interesante, pero recíclate, macho, que yo soy analógica. pero pienso como tú. Bueno, me ha gustado mucho esto de equilibrar el relato. Bueno, decís cosas súper interesantes, los dos tendríamos. De cada pregunta que hago me salen 3 titulares del panel de hoy, pero bueno, no quiero entretenernos más, nos hemos oído todos. Y hay una cosa que ahora enlaza ya con la pregunta de Alfredo y es el lector pasivo, ¿no? Y es que es real, porque me ha gustado mucho esto de que tú cuando lees te estás ayudando a definirte, ¿no? Lo que yo leo no me define nada, me siento ajena. Y si me apuráis un poco como por encima, ¿no? Yo estoy encima de estas cosas de peleas y tal, yo no. Con lo cual un periodismo que interpela más, pero venga, vamos a profundizar, que ya vamos ahí a las soluciones. En tu libro, El poder de periodismo constructivo, Alfredo, propugnas esto del periodismo lento, ¿no? Había oído la moda lenta, que ya empiezo a entender lo que es, pero no el periodismo lento. Y creo que entiendo lo que es, pero encima propones que los usuarios tengamos una parte activa, ¿no? No simplemente consumidores y ya, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿no? Estas nuevas tendencias que reflejas en tu libro y cuál es nuestro papel de usuario también, que me interesa saber. El periodismo lento, que no es nuevo, tiene que ver no tanto con la velocidad,
sino algo que resulta muy sorprendente cuando te acercas a él. Las personas que lo consumen y lo valoran lo definen con palabras como ético, justo, no como lento. Es decir, encuentran que es un periodismo mucho más explicativo, mucho más cercano, más justo, más equilibrado. Y para eso hay que salirse un poco del carril y no es sencillo. Alguien comentaba ahora en el chat que necesario es un periodismo lento. Luego en el coloquio le invito a que por favor nos cuente qué es para ella o para él ese periodismo lento, porque ya te digo que creo que necesitamos otro tipo de periodismo y la solución no la tienen los ciudadanos, pero la reclamación sí es muy clara. Hay ejemplos en España y luego los comentaremos y en todo el mundo. Y este periodismo que trata de cubrir la actualidad, y 5W es un magnífico ejemplo, el que he mencionado antes Borja, ¿no? Hablar de la actualidad desde otra perspectiva y no desde el segundo a segundo, sino uno puede tratar de contar, de conectar, de inspirar, y en el periodismo lento probablemente encontrarías, María Ángeles, escenarios en los que te sentirías más reconocida, pero también te exigirían otras cosas, y voy a la segunda parte de tu pregunta y lo hago brevemente. O sea, necesitamos, los ciudadanos, nos podemos quejar del periodismo, es legítimo, nos podemos quejar de los periodistas también, incluso, es legítimo también, pero ¿y qué hacemos? O sea, creo que en el libro hay una frase que creo que es si consumir un tipo de café o un tipo de ropa es una manera que tenemos de cambiar el mundo, pues joder, consumir cierto tipo de periodismo también lo es, ¿no? Porque hay que premiar ese tipo de periodismo. Entonces, los ciudadanos, preguntabas, creo que necesitamos desafiar la abundancia de información, desafiar esa velocidad y desafiar también la visceralidad que hay. Y la manera de hacerlo es buscar, no conformarnos con lo que nos aparece en el teléfono de manera más rápida. Hay que hacer un esfuerzo por encontrar cuáles son aquellos medios o aquellos periodistas que realmente nos aportan, que conectan con nuestros intereses, que no necesariamente son aquellos que opinan lo que nosotros opinamos. Creo que también es un desafío a la cámara de eco, creo que es un desafío a tratar de acercarte a gente que no piensa como tú, eso también es muy sano y creo que es una de las cuestiones que los ciudadanos tienen que hacer. Creo que merece la pena también compartir más ese tipo de periodismo con nuestros seres cercanos, amigos, familiares, y generar conversaciones y extenderlo. Creo que es una responsabilidad que tenemos, además de quejarnos, pero si solo nos quejamos no avanzamos. Creo que los ciudadanos tenemos una responsabilidad muy importante y que si la ejercemos ayudaremos a esa transformación del periodismo también. Bueno, pues enlazando con esta pregunta, lo has dicho muy bien, ¿no? Yo consumo un café que además no me importa pagar un poquito más por ese café. Ya sería la pera si quisiéramos pagar un poquito más por un periodismo veraz, constructivo, con las características que decía Borja antes también. Y viene la pregunta justo a decirte eso, ¿no? Que te habrán tachado en algunas críticas de tu libro de buenismo, de optimismo sin base. ¿Esto es un objetivo ingenuo o demuestras que este tipo de periodismo ayuda a generar negocio, como la moda lenta, ¿no? Que al final tiene unos márgenes más altos? Mira, yo en las charlas y en los talleres y en los asesoramientos a medios había una parte en la que yo hablaba brevemente de algunos desafíos, entre ellos el escepticismo de algunos periodistas, ¿no? Sobre esto, incluso de ciudadanos que podían pensar esto, pero especialmente de profesionales. Y la quité, porque todavía no me he encontrado con nadie, el día que me encuentre la volveré a colocar, pero hay una diapositiva en la que yo explicaba esto, no me he encontrado con nadie que lo cuestione, porque creo que hoy entendemos mejor que no hablamos de un periodismo buenista, ni de buenas noticias, ni noticias que nos hagan sentir bien, que están muy bien y son muy necesarias, pero hablamos de un periodismo que investiga con el mismo rigor y con los mismos valores periodísticos, investiga lo que sí funciona
y lo que se está haciendo bien para contarlo. Y lo acredita y acredita sus limitaciones y sus dificultades y que no todo es exactamente ideal. O sea, aborda con enorme profesionalidad y diligencia ese tipo de periodismo. Los ciudadanos lo reclaman y hay numerosos estudios y el libro está muy documentado en ese aspecto. Los ciudadanos pasan más tiempo leyendo este tipo de informaciones, repiten más, vuelven más a esos medios y a esos periodistas y sobre esos temas. En los adolescentes tiene un beneficio muy importante de conductas prosociales, en los jóvenes también. Los periodistas se sienten más conectados con su trabajo. Los estudiantes de periodismo conectan con esa función social. Los profesores de periodismo ven que es una manera también esperanzadora de abrir otras formas complementarias de hacer periodismo, y los editores están viendo que hay formas de convertir o de sumar esto al negocio. Es verdad que a todas las propuestas periodísticas innovadoras, en el sentido de que no son frecuentes, no porque esto no es nuevo, es decir, siempre se ha hecho un periodismo así. Lo que creo es que se ha hecho de manera esporádica, de manera poco frecuente y no de manera muy consciente. O sea, mi propuesta es que eso que sabemos hacer y sabemos hacerlo bien, lo hagamos mucho más a menudo, de manera más consciente, con ese propósito de que mencionaba Borja. Queremos hacer esto para que ocurra algo, nos queremos comprometer, nos queremos mojar. Y a partir de ahí, yo creo que como decía, hay formas de vincularlo con el negocio, hay periódicos que se han salvado gracias a que sus trabajadores se han constituido en una cooperativa que apostaba por el periodismo de soluciones y consiguió reflotar y tener un periódico exitoso. Hay suplementos que han conseguido subir las ventas de medios y además generar nuevos anunciantes. Hay proyectos periodísticos que han tenido una incidencia directa en el número de suscripciones y de ventas. Hay muchos casos en todo el mundo. No a todo el mundo le sale bien, igual de bien, y la fórmula es igual para todos. No hay una fórmula única, pero sí que hay una forma de que cada medio pueda ver cuál es la manera en la que incorporar a su estrategia editorial este tipo de contenidos y tratar de hacerlo de manera transparente, compartirlo con los lectores, ¿no? No sé si Borja está de acuerdo por ahí. Sí, mira, yo ya que estamos con Open Value Foundation, me parece que mira, si tú quieres ganar dinero y quieres ganarlo rápido, utilizas unos instrumentos de inversión, ¿no? Y utilizas Venture Capital, utilizas lo que te parezca. Pero si tú lo que quieres es ganar dinero, pero transformar la sociedad, utilizas el capital paciente, ¿no? Bueno, pues yo creo que el periodismo lento es el capital paciente del periodismo. Es una inversión a corto plazo. Y es una inversión, o sea, perdón, una inversión al medio y largo plazo. Es una inversión que lo que busca es transformar seguramente a una velocidad más lenta de la que podrías llegar con otros, bueno, seguramente con la otra no llegas, ¿no? Crees que puedes llegar por otros medios, pero es una transformación que se cuece a fuego lento y probablemente que tenga el retorno a más fuego lento, ¿no? Yo eso también, vamos, yo sigo muchos de estos medios y me suscribo a ellos y veo, y he visto, por ejemplo, 5W es un ejemplo, pero Ethics es otro, o sea, hay que de una u otra forma, pues se van, o sea, igual tarda más tiempo en rentabilizarse, pero al final tienen éxito, ¿no? Pero también hay modelos, o sea, es que yo soy un fan absoluto de La Ventana, ¿no? Por ponerte un ejemplo, La Ventana de la cadena SER. Bueno, pues La Ventana es un espacio donde se construye mucho, pero mucho, y está en la SER y es de máxima audiencia, y el otro día hizo llorar a medio España con un pequeño comentario. O sea, que creo que hay encaje en cada una de las modalidades de ejercer el periodismo, ¿no? Y respecto a los ciudadanos que preguntaba, sí que me gustaría una cosa importante. O sea, el periodismo tiene que dar herramientas también para transformar. Es decir, no solo, o sea, yo creo que, como dice Alfredo, es muy interesante que ya la opción del consumo como un arma para transformar el periodismo es clave. Pero también el periodismo tiene que dar muchas veces trazar esas posibles participaciones de los ciudadanos en la solución de problemas, ¿no? Y entonces, porque muchas veces esa impotencia que embarga una persona cuando lee una noticia, incluso cuando esa noticia puede trazar posibles soluciones, pero no sabe cómo encajarse en esas posibles soluciones, yo creo que hay un ejercicio también de target y decir, bueno, esta noticia la voy a enfocar a un público concreto y le voy a aportar unas soluciones en la que ese público puede participar de una u otra manera, y esta la voy a hacer de otra forma, dirigiéndome, por ejemplo, al sector empresarial, la voy a publicar en un medio que va a ser diferente y lo voy a hacer, o sea, quiero decir que también creo que es importante dar ese paso y ponerte en lugar de ese target al que tú vayas, ¿no? Como audiencia, e intentar proponer una forma de actuar que le permita involucrarse en el proceso, ¿no? Porque al final sí que es verdad que, o sea, yo creo que
que muchas de estas informaciones te hacen un clic. Y entonces, si te hacen un clic, puede ser que te llamen a la acción, ¿no? Y si te llaman a la acción, entonces lo importante es que sepas dónde agarrarla. Y fíjate qué interesante. Hubo un estudio hace un par de años entre jóvenes europeos que hizo el Instituto Reuters, entre los que había españoles, y además ellos destacaban el exceso de negatividad de los medios, que cubrían determinados asuntos como la diversidad y tal, con estereotipos muy importantes, ellos lo notaban, pero sobre todo reclamaban más soluciones en las informaciones o más periodismo de soluciones y pautas para actuar. ¿Qué hago? Y es muy interesante lo que dices porque el periodismo de investigación, si solo denuncia, hay algo que falta. Y el periodismo constructivo, el periodismo de soluciones, con el mismo rigor, además, te conecta con posibles soluciones. Y hay otra tercera pata, que es la de, está muy bien, yo lo leo, me ha hecho un clic, ¿y ahora qué hago? Eso nos contaba la directora de Cartas Mojadas en una charla que tuvimos que organizó Open Value, que le había escrito a alguien diciendo, me ha encantado tu documental, ¿y ahora qué hago? Eso es genial, porque ese clic, claro, ahí hay una oportunidad enorme de conexión con la acción, ¿no? Y de pautas para actuar, y ahí hay una oportunidad, coincido con Borja en eso mucho, sí, sí. Jo, bueno, qué interesante. Y me gusta mucho lo de la ventana, lo que decías tú, Alfredo, porque cuando yo digo esto de periodismo constructivo, mi sensación es todo lo anterior me lo cargo, dejo de leer mis periódicos y me voy a leer el periódico que saca Alfredo, ¿no? Y no, esto construye desde No, origen, ¿no? Claro. no, pero fíjate, la ventana es un ejemplo buenísimo y en el libro hay alguna cita de Francino, es un ejemplo clarísimo. O sea, el libro no descubre de repente que hay algo así. El libro, o sea, para mí o sea, me siento muy bien cuando alguien me dice, esto es lo que yo hago o quiero hacer o he hecho, me gustaría hacer, pero no le he puesto nombre. Creo que es bueno ponerle nombre a las cosas porque nos ayuda a hablar de ellas, ayuda a identificarlas, las legitima, porque creo que hay que legitimarlas, y creo que esa conversación nos ayuda, ¿no? Pero creo que La Ventana es un buen ejemplo. La televisión y las radio públicas tienen programas que tienen una clarísima vocación constructiva y han salido algunos ejemplos, ha salido Salvaje, a la que soy suscriptor, 5W, ETHIC, Compromiso Empresarial, es un claro ejemplo. La Mira, que es un magazine en catalán muy interesante. El Orden Mundial. Hay por ahí iniciativas muy interesantes. No son los grandes 5, 6, 8, 10 medios, pero ahí uno encuentra, bueno, pues el refugio, la calma, la conexión, que quizá necesitamos eso más que la catarata esta inacabable de noticias todo el día, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay muchos ejemplos como los que hemos mencionado, y uno solo tiene que intentar buscar, es un esfuerzo, pero buscar y preguntar. Aquí hay gente que mencionaba a otros, hay que compartirlo, hay que hablarle a la gente de Salvaje, de Jotdown, de 5W, hay que intentar que eso se haga, ¿no? Qué bien. Bueno, ahora Borja ya nos escapa. Tú compaginas tu labor de periodismo con tu proyecto social Seek for Change y tengo que deciros que yo soy conversa de esto, que nosotros siempre hemos trabajado con migrantes, con inmigrantes en España desde la fundación y esto de la narrativa era como que, porque la narrativa, lo que hay que hacer es solucionar los problemas. Y ya soy conversa desde las conversaciones que he tenido con vosotros, el libro de Alfredo ya, y experiencia propia. Y hemos trabajado también con Gonzalo Fanjul, que trabaja mucho la narrativa de la migración. Quiero que nos cuentes tu punto de vista, ¿no? Cómo este periodismo constructivo tiene un lugar en la problemática o no tan problemática de las migraciones. Pues, a ver, yo creo que de hecho esa es otra forma de ejercer el periodismo. Por eso decía al principio que el periodismo es monolítico, ¿no? Yo ejerzo el periodismo con una intencionalidad que sí, que cuando lo cuento a la gente casi se avergüenza. Cada artículo que yo escribo y publico, lo escribo para alguien, pero para alguien, nombre y apellidos. Es decir,
lo escribo porque algo me digo, bueno, para lo que yo estoy haciendo en este momento y para lo que Seek4Change está haciendo en este momento, es necesario contarle a esta persona esto. Luego sí, lo leerá más gente o menos gente y tendrá más impacto en más personas o en menos personas, ¿no? Pero la realidad es que lo escribo con esa intencionalidad, con la intencionalidad de transformarle, de hacerle un clic a una persona o a dos personas, ¿no? Y en el caso de las narrativas es mucho más clave, porque a veces cuando decimos, no, es que lo que hay que hacer es solucionar el problema, pero es que a veces el problema es la propia narrativa. Es decir, en muchísimos casos, el problema al que nos enfrentamos es cómo se narra o se describe una determinada situación, ¿no? Por ejemplo, como un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos, cómo rompemos con esa forma de contar la realidad? Claro, si tú determinas una situación como un problema, lo primero es que las soluciones van a estar completamente determinadas con cómo lo has contado y cómo lo has definido, ¿no? Ese problema. Entonces, tenemos que transformar la forma en que las contamos, en que contamos los problemas sociales. Si hablamos de las migraciones permanentemente como una cuestión de seguridad y lo enmarcamos dentro de un ámbito de la seguridad, las respuestas vienen desde la seguridad. Pero es que fíjate hasta qué punto esto es peligroso, que dirías, bueno, eso te lo comprará pues la gente que quizás no está metida en el mundillo. No, es que la mayor parte de las personas que trabajan en cuestiones de solidaridad y en cuestiones de migraciones han comprado una narrativa absolutamente negativa sobre las propias migraciones y errónea, muchas veces equivocadas, ¿no? Y el otro día yo publiqué un artículo diciendo, a ver, señores, que paremos ya de decir que tenemos que enviar dinero a los países africanos para que no vengan. Porque la realidad, y ahí entraría Alfredo y escribiría un artículo diciendo, no, es que la realidad de los datos muestran que cuanto más crece un país, más migrantes hay. Y por consiguiente, cuanto más dinero les demos, más gente va a venir. Punto 1. Punto 2. Pero es que vengan es bueno. Entonces, y entonces no tenemos que decir cómo gestionamos a las personas que vienen. No. Es cómo las aprovechamos. Entonces ya cambiamos completamente la perspectiva sobre lo que estamos contando. Y por consiguiente, y de hecho, podemos ser capaces de influenciar incluso a policymakers, a personas que están en la toma de decisión y que de repente dicen, oye, pero si es que pero si efectivamente, si la realidad, si la ciencia no está demostrando, por ejemplo, que esto es así, ¿por qué yo estoy insistiendo en una política pública que es completamente equivocada? O sea, que yo creo que hay un espacio también a nivel más micro que se juega desde las organizaciones sociales para reenmarcar cómo se cuentan los problemas y para trazar nuevas soluciones que no están ni siquiera en la agenda. Nada, mi otra pregunta para ti era cómo se podían aplicar los principios del periodismo constructivo a las organizaciones que buscan impacto social y bueno, ya me lo has dicho, ¿no? No sé si quieres añadir algo más justo con la narrativa, ¿no? Yo lo he experimentado, en la parte justo además que tú haces en Seek4Change, lo he experimentado yo como sintiendo que la fundación tenía que ayudar al problema de las migraciones, ¿no? Y me ha costado unos añitos darme cuenta de que no es un problema. A la vez, perdón, es que estoy hablando yo que no tengo que hablar tanto, pero a la vez me sentía siempre muy orgullosa cuando éramos capaces de dar trabajo a ecuatorianos, bolivianos, me sentía como, coño, orgullo patrio, ¿no? Estamos consiguiendo que otra gente pueda vivir mejor gracias a que nuestro país crece. Contéstame, que es que me voy por las ramas y encima habláis vosotros, no yo. ¿No? Hay un ejemplo que es muy claro. Nosotros hicimos un proyecto muy interesante que empezamos con un diagnóstico muy profundo en Guatemala sobre violencia de género, ¿no? Sobre diferentes ejercicios de violencia sobre las mujeres. Y nosotros no éramos especialistas en eso. Simplemente intentamos buscar qué gaps había que pudiéramos solucionar nosotros con temas tecnológicos. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que el principal detonador de la violencia es la narrativa sobre la masculinidad. Cómo los hombres ejercen la masculinidad y esa masculinidad les lleva a una determinada posición que les obliga a ejercer una serie de discriminaciones que derivan en violencias que pueden ser violencias de nivel físico, violencias de nivel cultural, estructural, incluso institucional, ¿no? Entonces, si tú quieres prevenir esa violencia, tú puedes hacer muchas cosas. Por supuesto, tendrás que reforzar el sistema judicial, por supuesto, tendrás que hacer muchísimas, podrás hacer, pero tienes que cambiar la posición, lo que la masculinidad impone también a los hombres y por consiguiente, en esa especie de binarización que se produce, la posición que sitúa a las mujeres y en cómo esa masculinidad hace que los hombres ejerzan una posición de poder equivocada, que además en muchos casos les daña a ellos, pero sobre todo les daña a ellas, ¿no? Y que hace que materializa el ejercicio de la violencia. O sea, el principal detonador de esa violencia nace del prejuicio. O sea, nace del prejuicio, evoluciona en una estereotipación de las personas, lo estereotipamos, y lo estereotipamos, lo deshumanizamos, y lo deshumanizamos, ejercemos violencia, ¿no? Toda esa vinculación es pura comunicación. O sea, es pura comunicación. No es una intervención de prevención de violencias en el sentido jurídico, en el sentido de
de imposición de la ley, es pura comunicación. Y fíjate lo que tienes ahí para jugar desde el ámbito periodístico. Sí, qué bien. Bueno, pues si no queréis contar nada más así que digáis esto se me ha escapado y lo quiero compartir, os hago preguntas, que hay bastantes. ¿Sí? ¿Disparo? Pues venga. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos, consumidores o pequeñas empresas para acelerar la transformación de los medios como palanca de cambio? Ya a mí se me ha ocurrido, os lo digo, periodismo constructivo, lector consciente. Sí, yo creo que creo que le hemos respondido un poco antes, ¿no? Con el papel del ciudadano. Yo creo que el uso consciente de los medios, con todo lo que hemos mencionado antes, es fundamental. El que pueda premiarlos con la suscripción y tenga capacidad para hacerlo, fantástico. El que no, hay otras propuestas gratuitas valiosas, y el que no, seguro que encuentra maneras, ¿no? Pero yo creo que lo hemos mencionado antes, hay que ejercer un papel activo, además de quejarnos, ¿no? Vale. ¿Te adhieres, Borja? ¿Quieres decir algo? No, me parece que... Ya está. Nos lo habéis ido soltando ahí a pilorita, ¿eh? Yo me he apuntado a los deberes. A ver, este es interesante y justo cuando empezábamos la conversación antes de que entrara la gente, que hablábamos del corte de la coleta como gran evento nacional, digamos, ¿no? A nivel nacional. Y hay una pregunta interesante que hace un poco relación también a la polarización y al uso del tercer poder, cuarto poder, ¿no? Del periodismo por los políticos. Tal. Bueno, dice, ¿cómo hacer frente a la abundancia de clientelismo e instrumentalización por parte de los partidos políticos? Bueno, responder eso en una pregunta me parece, absolutamente osado. Pero yo, por ejemplo, una cosa que destaco últimamente, y que lo decía antes Alfredo, es que esa necesidad que tienen los medios de masas de generar noticias al instante y generar clics permanentes, ¿no? Esa especie como de dictadura del clic, que hace que se coman todo lo que les llega, ¿no? Y esto, yo que estoy metido en política pública, hablo con mucha gente que está pues, moviendo gabinetes, y utilizan a los medios de una manera tan burda. O sea, alguien te diría, no, mira, es que tienen tanto peso los grupos de comunicación y no sé qué, que les condicionan la agenda. Eso es una parte. Pero es que muchas veces es mucho más burdo. Es que esto está empujando a muchos medios a que alguien de un gabinete de comunicación le diga la mayor barra basada del reino, que tiene de realidad poco o nada, y entonces él lo siga porque eso le genera una noticia que le genera un boom instantáneo. Y por consiguiente, pues al final, da igual si es mentira, pues ya lo desmentirá. Al periodista, desde luego, sí que le hará daño a algunos, a otros no en su credibilidad. Pero esto creo que está pasando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos opciones. Esto es una realidad, para mí, ¿no? Otra cosa, habrá gente que me la contradirá. Nosotros tenemos dos opciones: pensar que eso no existe, o ser conscientes de que existe y por consiguiente leer esa inmediatez con una perspectiva bastante clara de qué yo siempre planteo a quién le beneficia a quién y a quién le perjudica. Entonces, cuando sale una noticia de estas con un disparo tan rápido, de gatillo fácil, tienes que plantearte quién y por qué. Es decir, quién está diciendo esto y por qué lo está diciendo. Entonces, templarlo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, todas las mañanas me levanto y leo El Mundo y El País, ¿no? ¿Y por qué hago este ejercicio de leer El Mundo y El País? Pues alguien me dirá, o sea, mi padre me diría, tú como eres de izquierda solo lees El País. Pues bueno, pues lo que yo hago en realidad es, yo cojo El País y lo filtro sabiendo que me lo está escribiendo el tipo del país. Y entonces, a partir de ese momento ya sé que probablemente tiene un sesgo muy grande, que la noticia ha venido de donde ha venido y el mundo sigue de la misma manera, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que esa realidad existe y por consiguiente poner nuestros propios filtros. Y luego, transformarla, hombre, pues tendremos que transformarla por la vía del consumo de esos otros medios que quizás no responden a esas demandas que impone el poder político de una noticia, o sea, de una noticia cada 20 minutos. Vale, ¿tú quieres añadir algo, Alfredo? Solo que claro, no todo el mundo tiene la posibilidad de leer 2 periódicos todas las mañanas y además es agotador pensar, o sea, hacer el ejercicio de filtrar constantemente. Entonces, al final, en general uno se abandona, ¿no? Y confía en algo. Claro, si confías en el hilo de Twitter o confías en el Facebook, pues fíjate. Pero no es fácil. Y luego hay un cierto elitismo en los medios, a mi juicio todavía. Hay un cierto elitismo. O sea, al margen de lo que ha mencionado Borja, pero no todo el mundo puede leer 2 periódicos. Hay que ver quién trabaja en los periódicos, la diversidad en las redacciones
estaría muy interesante verificarla. Hoy es mayor que hace unos años. ¿Quién escribe? ¿Qué fuentes aparecen? Y si son representativos de la mayoría de la sociedad o en realidad es una élite escribiendo sobre una élite para que te lea una élite. Estoy yéndome a un extremo, pero creo que eso me parece interesante revisarlo, pensarlo quizá. No sé si Sí, Borja es que está de acuerdo, ¿eh? es que a mí me encanta este círculo virtuoso o vicioso en el que, ¿no?, que estoy consumiendo lo que me dan porque lo pido, o como me lo dan lo consumo y entonces lo pido más. Es súper, súper interesante esto, y creo que ese tipo de periodismo viene a romper, ¿no? Desde luego, en nuestra audiencia está encantada porque se están cruzando. Teníamos una pregunta de estas anteriores que hicieron antes de empezar el panel sobre ejemplos de periodismo constructivo. Ellos mismos se están cruzando, yo copiándome aquí algunos para leerlos yo. Creo que merece la pena que cuando acabemos el panel mandemos un listado de las que habéis hablado, ¿no? Todos estos nuevos proyectos de periodismo que ya pues vas a tiro hecho y ahí te descargas un poco de tener que estar haciendo filtro todo el rato. Pero luego preguntaban, que es muy interesante, ¿qué país está a la vanguardia de este tipo de periodismo, ¿no? ¿Dónde podemos mirarnos y quizá copiar y tener esperanza de aquí ya está pasando? Hay una corriente en Estados Unidos importante relacionada más estrictamente con el periodismo de soluciones. Y luego en Europa hay una corriente en todo el mundo, pero yo destacaría Estados Unidos y en Europa el Reino Unido, Francia y Dinamarca, donde hay una cultura desde hace años. En el norte de Europa también la cultura ciudadana es un poco distinta, los medios también. Y hay un interés creciente e iniciativas surgiendo. En estos países que he dicho hay iniciativas muy consolidadas desde hace muchos años, especialmente en los últimos 5, yo diría que se han consolidado muchas. Hay decenas de medios con secciones o iniciativas permanentes relacionadas con periodismo de soluciones y con periodismo constructivo. Hay medios independientes que nacen con esa vocación específica. Y yo diría que hay un interés muy creciente también en Latinoamérica, en Italia, en Alemania, en Australia, por ejemplo, en África. Yo soy fellow de Solution Journalist Network este año 2021 y somos 24 personas. En la India hay un movimiento muy interesante, en África, en varios países, en Senegal, en Kenia, y tengo colegas y semanalmente hablamos con ellos. Los problemas son los mismos, o los desafíos o los retos periodísticos son los mismos. Las sociedades no son iguales, pero desde el punto de vista del periodismo, intentar ser valioso para la sociedad a la que sirves, son los mismos, y las dificultades en ocasiones también. Y en España yo creo que hay oportunidad muy clara de hacerlo de manera más consciente, más deliberada, asumiendo ese propósito. Y yo, por la respuesta que durante estos meses yo estoy viendo por parte de periodistas, de editores, en el Instituto de Periodismo Constructivo estamos trabajando un proyecto en el País Vasco con medios y periodistas muy interesante. Vamos a empezar a trabajar con 3 medios en España también pronto. Este fin de semana tenemos un taller con periodistas. Hay un interés claro, un acercamiento muy sano además, con ganas de compartir. No tanto de aprender, porque hay profesionales que llevan toda la vida en esto y saben hacer muy bien su trabajo, pero sí, como decía Borja, de reencontrarse. Yo creo que hay gente que dice, joder, me apetecería más hacer esto, ¿no? Y creo que se generan espacios de conversación, que creo que también en el periodismo los periodistas necesitamos espacios para hablar de periodismo y para mostrar nuestras inquietudes y reconocerte en otros que ves que tienen tus mismos intereses, ¿no? Y eso me da la sensación de que va a tener un impulso muy importante en los próximos meses aquí en España. ¿Y tú lo ves así también, Borja? Mira, yo te voy a robar otra pregunta, lo siento, pero Venga, es que dale. me parece tan bonita en el chat de preguntas y respuestas que voy a lanzarme a esa. Aquí Venga. Javier dice, habla de la empatía o la compasión como un elemento clave para el periodismo, ¿no? O sea, ¿cuál de los dos tendría? Y me parece una pregunta súper guapa también, porque a mí me gusta mucho el origen de las palabras, ¿no? Pero la compasión compasión quiere decir sufrir junto a alguien, ¿no? Ponerte al lado y sufrir con esa persona, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿no? Y el hecho de que sufras con una persona te hace, por supuesto, te lleva para mí a la empatía. Pero creo que haces una pregunta, o sea, que la pregunta es muy buena, porque la empatía no es solo sufrir con esa persona, no tienes por qué sufrirlo. O sea, lo que te hace la
la empatía es vincularte emocionalmente y ponerte en lugar del otro, ¿no? Y creo que es una posición muchísimo más interesante para construir las soluciones de las que, o sea, que necesita ese periodista que está pensando en cómo abordo un determinado problema. La compasión te sitúa y dices, bueno, esto sufro y entonces por consiguiente lo cuentas desde ese sufrimiento, y es justo lo contrario de lo que hablaba yo antes de la ética de la afirmación. La empatía te lleva a la ética de la afirmación y entonces construyes con ese dolor con el que compartes con el otro y entonces construyes en positivo. La compasión te puede llevar solo a la rebeldía, a la ira, digamos, como periodista, a contarlo crudamente, pero sin ser capaz quizás de la objetividad que podrías necesitar para aportar soluciones, pero sobre todo desde una visión más de actuar, ¿no? Oh, qué chulo esto. Pues mira, ¿sabes qué he pensado? Es que el lenguaje español es muy rico porque siempre que utilizan empatía, y ahora está muy de moda en Estados Unidos, creo que en realidad es porque no se atreven a decir amor, ¿no? Amor, amor, ya está. No tiene que ser de pareja, en sentido amplio. Pero es verdad que quizá en la traducción española somos mucho más ricos, tenemos compasión, tenemos amor, tenemos caridad, tenemos empatía. Me ha encantado tu respuesta. Vale, pues aquí yo es que lo siento que voy al negocio, ¿eh? Porque me doy cuenta de una cosa. Ya me habéis dicho que en Estados Unidos ya empieza a haber periodismo de soluciones. Yo he leído que Wall Street Journal lleva ya tiempo pudiendo cobrar muy bien su periódico de Internet, ¿no? Que ha sido el drama del periódico escrito a digital, ahora no se paga, ahora sí se paga y tal. ¿Está la gente valorando el Wall Street Journal, que es, me imagino que lo conocéis, y si no, no me contestéis a eso, que ya me habéis contestado que en Estados Unidos sí que hay un movimiento hacia el periodismo de soluciones? ¿Está consiguiendo este retorno y que se vuelva a pagar? Yo pensé que era más por la parte de veracidad, pero a lo mejor también hay una parte de periodismo más de soluciones. ¿Se están yendo un poco a la vanguardia ellos y por eso están siendo capaces de monetizar o no tiene nada que ver y me echo yo sola un lío? Bueno, en el caso de Wall Street Journal, creo que tiene más que ver con el nicho de mercado que ellos tienen y el contenido tan vertical que tienen y su valor añadido específicamente en lo que ellos hacen. Pero en Estados Unidos desde hace 10 años y especialmente los últimos 5 o 6 hay muchas iniciativas que además de la veracidad y trabajan mucho la confianza y la vinculación con las comunidades a las que sirven. Y ahí eso encaja con todo, encaja con la cercanía, con la escucha, con la compasión que decía Javier Goicoechea, un saludo además, con la empatía. Creo que acercarte, o sea, cuando escuchas, cuando te sientas y cuando intentas de verdad escuchar para comprender y tener esa escucha paciente, esa escucha compasiva, ¿no? Que aporta mucho valor porque te sitúa en un lugar de verdad abierto a entender y abierto a llenarte del otro, ¿no? Y yo creo que hay mucho de antropología, hay mucho o sea, creo que hay que explorar unos entornos que el periodismo quizá la objetividad, la distancia, la severidad, me da la sensación de que a veces nos ha alejado un poco de la gente. Igual hay que acercarse un poco más y Borja lo explica antes súper bien. Y ahí creo que descubriríamos oportunidades para tener una vinculación muy fuerte. Borja, acaban de poner una última pregunta para ti. ¿La quieres contestar? ¿La has visto? Sí. La respuesta es sí. La respuesta a la pregunta de si cuando escribís El Pobre la intención era efectivamente esta, yo no lo llamaba periodismo constructivo, pero la realidad es que yo lo escribí con un enfoque además de periodismo para intentar, de hecho, ahí, de hecho, luego lo he repensado. Cuando leía tu libro, una de las cosas que me planteaba es decir, bueno, la realidad es que le dediqué la mayoría de los capítulos a describir otras visiones sobre la problemática de la pobreza y solo un capítulo a aportar luces, ¿no? Sobre las soluciones, ¿no? Es verdad que aporté menos, pero sí que la intención es clara era de romper ciertas visiones equivocadas sobre lo que supone ser pobre y luego intentar trazar, en base a ese nuevo replanteamiento del problema, pues intentar trazar soluciones. Pues nada, ya os voy a hacer una última pregunta más optimista de las que están en el chat, y es que si pensamos que las nuevas generaciones que vienen van a demandar este periodismo de soluciones o constructivo o lento como estábamos hablando, ¿no? Y cómo vamos a ser capaces, a lo mejor desde donde estamos nosotros, que ya somos profesionales, que ya estamos ahí, de que tengan una narrativa diferente a la de guerra en guerra que contaba Borja, ¿no? O
¿Os parece que hay esperanza, que son más demandantes de esto, que quieren otra realidad, quieren contar las cosas de otra manera? Yo tengo el conocimiento por los estudios que hay, los he mencionado antes, con adolescentes, con preadolescentes y los de jóvenes que he mencionado. Y claramente sí, y la demanda que hay, tanto en la BBC, en la RTL, los estudios que hicieron con sus audiencias, las audiencias más jóvenes pedían este tipo de contenidos, como digo, que tuvieran un enfoque también de soluciones, no solo de denuncia, que la pedían también de soluciones, y además ese plus de, joder, conéctame una vez que he hecho el clic, que decía muy bien Borja, conéctame con qué voy a hacer, ¿no? Creo que sí, y de hecho las estrategias en buena parte de los medios que están incorporando este tipo de aproximaciones periodísticas tiene que ver con incorporar audiencias jóvenes, sí, muy interesadas por la sostenibilidad, por el medio ambiente, por la diversidad. Yo creo que, mira, ahí tenemos una labor brutal, que es cambiar la narrativa sobre la juventud, y especialmente desde los medios de comunicación. Es decir, yo cada vez que veo los medios de comunicación veo el futuro oscuro en la juventud, y en cambio cada vez que trabajo con jóvenes lo veo generalmente muy, muy claro. Entonces, esto es anecdótico, y cuando n es igual a 1 no es una norma, pero la realidad es que mi visión es que la realidad de la juventud en España no se representa en los medios de una manera adecuada, ¿no? Y esto es como, son profecías autocumplidas. Es decir, si nosotros permanentemente y sistemáticamente reflejamos a la juventud como unos seres pasivos, como unos seres que no son capaces de actuar, que además son unos irresponsables y hacen botellones en Madrid, y además les culpamos de todo lo que están haciendo mal, al final lo que conseguiremos es ese tipo de personas. Y eso en macro se ve, pero en micro es brutal. Cuando nosotros analizábamos en proyectos de Shape for Change las narrativas sobre la juventud en temas de empleo, o sea, el discurso mayoritario de la juventud y el discurso interno que ellos mismos se apropian son cada vez más similares. Y eso es triste, porque ya no es... Y además se traslada de una manera muy, muy negativa, porque tú dices, no, los jóvenes no hacen. Pero es que cuando tú eso lo trasladas a lo propio no soy capaz de hacer. Es muchísimo peor que el no hacen, ¿no? Que se impone sobre el otro. Yo no soy capaz de hacer, ¿no? Entonces, ahí hay una labor también brutal de poner en valor la juventud como otra cosa. Es decir, y ahí pues, el enfoque que está hablando Alfredo es absolutamente clave, porque tú puedes contar el botellón en la Plaza del Sol, o puedes contar no sé decirte, las innumerables iniciativas que me han surgido en torno al COVID por la juventud, que han sido absolutamente transformadoras a nivel de barrio. Ponerte un ejemplo, ¿no? O sea que las dos son la juventud, y las dos representan una realidad de la juventud. Yo no digo que no haya gente haciendo botellones, pero también está lo otro, ¿no? Y entonces, de cuánto hagamos de uno o de otro va a depender probablemente en parte la labor que ellos ejerzan sobre esa transformación. Sí, porque lo que lees te ayuda a definirte. Esto me ha dejado para mí planchada. Y es que es verdad, y te vas buscando en qué grupo te ves identificado y tal. Pues hemos terminado, son las 7:05, yo creo que ha ido muy bien. Me quedo con muchos de los titulares que os he ido devolviendo, ¿no? Pero creo que esta de que lo que leemos nos ayuda a definirnos, engloba a lo mejor todo de lo que hemos estado hablando, ¿no? Nuestra responsabilidad como lectores, la del periodismo como periodismo de soluciones, la consecución a través del periodismo del movimiento colectivo sano, del sentirte miembro también, que no sé, bueno, hemos tocado tantas cosas. Ha sido precioso. Espero que sigáis escribiendo libros y que podamos tener más sesiones de estas. Muchas gracias a los dos. Y buena tarde. Eso. Sácalo, que me lo he dejado en la oficina hoy. Momento anuncio. O sea, esto no va solo de escucharle a Alfredo hoy, sino de que os lo compréis. O sea, antes estábamos diciendo que una de las formas claras de promocionar un tipo de periodismo es comprar ese medio, o sea, es consumir ese medio. Pues esto es exactamente igual. Es decir, esto no va solo de escucharle hoy en seminario, sino de que os lo compréis, lo leáis y os lo apliquéis. Gracias, Borja, gracias. A mí me da un poco de pena todas las preguntas que se han quedado sin responder. Ya. Pero bueno, me tenéis en Twitter, Alfredo Casares, o en la web, y seguro que Borja también, y encantados de seguir la conversación, ¿no? Porque yo creo que esto merece la pena, y hay algunas preguntas muy interesantes que no nos ha dado tiempo, así que disculpas a quienes las habéis formulado, pero por ahí nos tenéis. Bueno, muchas gracias a los dos y a todos. Buena tarde. Gracias. Chao. Gracias. Chao.